Capítulo sexto. Los papeles del capitán. Caminamos bastante deprisa hasta que por fin nos detuvimos a la puerta del doctor Livesey. La casa estaba enteramente oscura en el exterior. El inspector Dance me dijo que me apeara y llamase a la puerta, y Dodger me dio uno de sus estribos para que bajara por él. La puerta se abrió casi inmediatamente y apareció la criada. ¿Está el doctor en casa?, le pregunté. No, me contestó. Estuvo aquí en la tarde, pero volvió a salir rumbo a la universidad, en donde iba a comer y a pasar la velada con el caballero Trelawney. Entonces, vamos allá, muchachos, dijo el inspector. Por esta vez, como la distancia que había que recorrer era muy corta, ya no volví a montar, sino que marché teniéndome a la correa del estribo de Dodger hasta el pabellón del conserje, y allí arriba, por la larga y desnuda avenida, alumbrada a aquella hora por el resplandor de la luna, y a cuyo término se veía, de uno u otro lado, en medio de viejos jardines, la blanca silueta del grupo de edificios que formaban la universidad. Aquí el inspector Dance desmontó y, llevándome consigo, obtuvo el permiso de pasar al interior del establecimiento para un pequeño asunto. El criado nos condujo a un pasillo esterado, a cuyo extremo nos mostró la gran biblioteca, toda forrada de inmensos estantes, coronados de bustos de sabios de todas las edades. Allí encontramos al caballero Trelawney y al doctor Livesey, charlando animadamente, puro en mano, a los lados de un fuego alegre y brillante. Hasta aquella noche no había yo tenido ocasión de ver de cerca al caballero Trelawney. Era un hombre alto, de más de 6 pies de estatura y de anchura proporcionada, con un rostro agreste, áspero y encarnado, que sus largos viajes habían puesto así, como forrado por una máscara. Sus pupilas eran muy negras y se movían con gran vivacidad, lo cual le daba la apariencia de poseer un temperamento, no diré malo, pero sí violento y altivo. «Pase usted, señor Dance», dijo entonces en un tono benévolo y amable. «Buenas noches, Dance», dijo a su vez el doctor con una inclinación de cabeza. «Y buenas noches tú también, amigo Jim. Qué buenos vientos traen a ustedes por acá». El inspector quedóse de pie, derecho y tieso como un veterano, y contó lo acaecido como un estudiante que receta su lección. Era de verse como aquellos dos caballeros se acercaban insensiblemente y qué miradas se dirigían el uno al otro, embargándoles la sorpresa de tal modo que hasta se olvidaron por completo de fumar los puros. Cuando se les refirió cómo mi madre había vuelto sola conmigo a la posada, el doctor se dio una buena palmada en el muslo y el caballero Trelawney exclamó «¡Bravo, bravo!» y en su entusiasmo arrojó su excelente puro a la chimenea. Mucho antes de que lo hiciera se había puesto ya en pie y medía a pasos agitados la habitación, en tanto que el doctor, como si esto le ayudara a oír mejor, se había arrancado la empolvada peluca y se nos exhibía allí haciendo una figura extrañísima con su propio pelo negro cortado a peine, como se dice en términos de barbería. Al fin el inspector Dance concluyó su narración. «Señor Dance», dijo el caballero, «es usted un hombre de muy noble corazón. En cuanto al hecho de haber atropellado a aquel perverso, lo considero, señor mío, como un acto meritorio, de tal como el pisar sobre una alimaña venenosa. Y por lo que hace a este buen mozalbete Hawkins, él ha sido triunfos en este juego. Vamos, chicuelo, ¿quieres hacer el favor de tirar el cordón de esa campanilla? Es preciso que obsequiemos al inspector con un buen vaso de cerveza. Por lo visto, Jim, ¿tú crees tener en tu poder lo que esos malvados buscaban?», interrogó el doctor. «Aquí lo tiene usted», dije alargándole el paquete envuelto en tela impermeable. El doctor lo tomó y se dio vueltas y más vueltas, como si sus dedos danzaran con la impaciencia nerviosa de abrir aquello, pero en vez de hacerlo, lo depositó el paquete tranquilamente en su bolsillo. «Caballero Trelawney», dijo, «así que el señor Dance
haya tomado su cerveza, tiene por fuerza que salir de nuevo al servicio de su majestad. Pero en cuanto a Jim, me propongo hacerle que se quede esta noche a dormir en mi casa, así es que con su permiso propondría yo que le mandáramos dar una buena tajada de pastel frío para que se cene. Como usted quiera, Livesey, dijo el caballero. Hawkins se ha hecho acreedor a algo mucho mejor que el pastel frito. Dicho esto, me trajeron y colocaron en una mesita lateral un grande y apetitoso pastel de pichón, con el cual me despaché concienzudamente y muy a mi sabor, porque la verdad es que tenía yo tanta hambre como un halcón. En el interín, el señor Dance recibía nuevos cumplidos, tomaba su cerveza y concluía, al fin, por despedirse. «Y ahora, caballeros», dijo el doctor. «Y ahora, Livesey», exclamó el caballero en el mismo tono. «Cada cosa a su tiempo, como lo reza un adagio», dijo el doctor riendo. «Usted ha oído hablar de ese Flint, a lo que creo». «¿Oído hablar de él?», exclamó el caballero. «¿Oído hablar de él? Pues sí, ha sido el más sanguinario filibustero que jamás ha cruzado el océano. Barbarroja era un niño de pecho junto a él. Los españoles le tenían un miedo tan horrible que, debo decirlo con franqueza, me sentía yo orgulloso de que Flint fuese un inglés. Yo he visto con mis propios ojos las gaviotas de su navío a la altura de la Trinidad y el gallinazo, hijo de borrachín con quien yo me había embarcado, hizo proa atrás, refugiándose a toda prisa en Puerto de España». «Está bien», dijo el doctor, «también yo he oído hablar de él en Inglaterra, pero la cuestión es esa, ¿tenía dinero?» «¿Dinero?», exclamó el caballero Trelawney. «¿Ha oído usted cosa? Pues, ¿qué es lo que los villanos buscaban sino dinero? ¿Qué les importa a ellos nada que no sea dinero? ¿Y por qué otra razón arriesgarían sus viles pellejos que no fuese por dinero?»